En esta sesión vamos a discutir los modelos de economía abierta, ya sea con tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Antes de entrar al detalle de ese tipo de modelos, vamos a hacer una distinción entre dos variables económicas que se pudiesen confundir. Una es el tipo de cambio nominal, que ya lo hemos discutido en las sesiones anteriores, y lo que es el tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Es básicamente un indicador que nos muestra cuánto vale la moneda de un país con respecto a la moneda de otro país, es decir, cuántos pesos vale un dólar, por ejemplo. Sin embargo, el tipo de cambio real es una relación que nos muestra cuántas unidades de bienes producidos domésticamente en un país eh, se deben intercambiar para obtener un bien de procedencia extranjera. Y por lo tanto, el tipo de cambio real es un indicador de competitividad que tienen los países, ya que nosotros vamos a ir descubriendo que en la medida que el tipo de cambio real suba, es decir, que mientras más unidades de bienes domésticos yo tenga que entregar por unidad de bien extranjero, eso significa que para el resto del mundo los productos de nuestro país son más atractivos. Por el contrario, si el tipo de cambio real baja, es decir, menos unidades de productos chilenos tengo que entregar por producto extranjero, significa que la competitividad de nuestro país se está reduciendo. Y por lo tanto, el tipo de cambio real es una variable muy importante ya que determina los patrones de exportaciones, importaciones, y qué tan competitivos entonces son los bienes producidos domésticamente para que sean demandados por el resto del mundo o cuál es la competencia que enfrentan los productos domésticos comparado con las importaciones. Es decir, el tipo de cambio real nos muestra cómo se eh, va a generar la asignación de recursos dentro de la economía, ya sea para producir bienes para el resto del mundo, importar bienes del resto del mundo o lo que es más bien el destino de los productos que son domésticos. Y por lo tanto, el tipo de cambio real es una medida económica que es de verdad la relevante, la que nosotros tenemos que incorporar en los modelos de economía abierta. Lo que sí es cierto es que el tipo de cambio real se obtiene a partir del tipo de cambio nominal, pero con una serie de ajustes. Entonces lo importante es distinguir entre estas dos variables porque si es que sube el tipo de cambio nominal, pero eso se acompaña también por un alza a los niveles de precios del país, probablemente el tipo de cambio real puede quedar inalterado. Y por lo tanto, eso significa que si el tipo de cambio real no cambia, no se debería generar un cambio en la asignación de recursos, ya sea para exportaciones, producción doméstica o esta relación con importaciones. En ese sentido, el tipo de cambio real es una variable mucho más relevante para la asignación de los recursos, mientras que el tipo de cambio nominal efectivamente puede tener grandes fluctuaciones en el corto plazo y tener alta volatilidad por la entrada o salida de capitales, pero es más bien el tipo de cambio real lo que induce a los cambios en la producción doméstica o el destino finalmente que tenga esa producción doméstica. Entonces, no equivocarse en lo que es tipo de cambio real con respecto a tipo de cambio nominal. Pero como les decía anteriormente, el tipo de cambio real se estima a partir del cambio nominal, del tipo de cambio nominal. Entonces, en nuestra definición de tipo de cambio real, R va a ser igual a E, que es el tipo de cambio nominal, por PF, que es el nivel de precios en el resto del mundo, o un grupo de países de referencia, que sean importantes, socios comerciales importantes de nuestro país. Y eso va a estar dividido por P, que es el nivel de precios que ocurre en nuestro país, el nivel de precios domésticos. Por lo tanto, podemos ver que si es que el tipo de cambio nominal sube, pero el nivel de precio extranjero y el nivel de precio doméstico se mantienen constantes, entonces observaríamos efectivamente un aumento en el tipo de cambio real. Es decir,
un aumento en el tipo de cambio nominal se traduce completamente en un aumento en el tipo de cambio real. Pero eso no siempre es cierto, tal como les planteaba antes, si aumenta el tipo de cambio nominal, pero a su vez en el país también existe alta inflación, el nivel de precios domésticos se va a estar elevando, y si ambos suben en igual magnitud, entonces el tipo de cambio real podría quedar inalterado. En ese sentido es para fomentar las exportaciones, para que los productos chilenos sean más competitivos, lo importante es que esté subiendo el tipo de cambio real y no solamente el tipo de cambio nominal, porque podría todo ese aumento desvanecerse por el aumento de los niveles de precio. Ahora, ¿cuál es la explicación a aquello? Es que básicamente los exportadores podrían estar pensando que un aumento en el tipo de cambio nominal sería atractivo porque así pueden obtener más pesos por cada dólar vendido de sus productos vendidos en el resto del mundo, lo cual es cierto, pero si a su vez en nuestro país está alto, está subiendo la inflación, están altos los niveles de precios, entonces puede que todas esas mejoras obtenidas por el tipo de cambio nominal se estén desvaneciendo por un alza en los costos de producción, en el alza de remuneraciones, y por lo tanto por ello es importante aislar el efecto del nivel de precios que está ocurriendo en nuestro país y por lo tanto la medida de competitividad es más bien el tipo de cambio real y no el nominal. Ok, entonces vamos a decir, por ejemplo, que si el tipo de cambio real es igual a 1, eso va a significar que los bienes del resto del mundo van a ser igual de costosos que los bienes producidos domésticamente. Por eso se dice que cuando el tipo de cambio real es igual a 1, existe una paridad del poder de compra. Eso significa que en una misma moneda, en una moneda de unidad común, los productos de un país valen exactamente lo mismo que los productos de otro país. ¿Cómo se explica eso? Bueno, recordemos que tipo de cambio nominal es cuánto vale la moneda de un país comparado con la moneda de otro país. Por ejemplo, en nuestro caso sería pesos por dólar. Y el nivel de precios extranjero es más bien cuántos dólares eh, se tienen que gastar para adquirir una canasta de bienes extranjeros o bienes, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, como tenemos pesos partidos por dólar, multiplicado por dólar partido por una canasta de bienes extranjeros, o si lo queremos más simple, por unidad de bienes extranjeros, nos quedaría pesos, cuántos pesos vale una unidad de bien extranjero o una canasta de bienes extranjeros. Y abajo en el denominador tenemos nivel de precios domésticos, que sería cuántos pesos tenemos que gastar para comprar una canasta de bienes domésticos, o si queremos más simple, una unidad de bien doméstico. Bueno, entonces, como tenemos pesos por unidades de bien extranjero en el numerador y pesos por unidades de bien doméstico en el denominador, se van los pesos y nos queda finalmente esa expresión unidades de bienes domésticos dividido por unidades de bienes extranjeros. Esa es la definición de tipo de cambio real. Y por eso el tipo de cambio real es una medida de competitividad, porque nos está diciendo cuántos bienes domésticos yo tengo que entregar por unidad de bien extranjero. Si esa relación está subiendo, significa que los bienes domésticos están siendo muy baratos en relación a los bienes extranjeros y por lo tanto en el resto del mundo nuestros productos van a ser muy demandados, muy valorados. Por eso se habla de una medida de competitividad de R. En ese caso tenemos, si R es mayor que 1, entonces los bienes en el exterior van a ser más costosos que los bienes domésticos, o lo que es lo mismo, que los bienes domésticos son relativamente más baratos que los bienes del extranjero. Y por lo tanto está aumentando la competitividad del país. Si por el contrario R es menor que 1, R el tipo de cambio real menor que 1, entonces lo que vamos a observar es que los bienes en el domésticos están siendo relativamente más costosos que los bienes extranjeros, o lo mismo, que los bienes extranjeros son relativamente más baratos que los bienes producidos domésticamente. Por lo tanto, en ese caso, la competitividad del país estaría disminuyendo. Ok, entonces R, el tipo de cambio real, va a ser una variable muy relevante para los modelos de economía abierta y que, como hemos dicho, va a depender del tipo de cambio nominal, pero ojo que
que no solamente el valor del tipo de cambio nominal va a estar afectando el tipo de cambio real, sino que los niveles de precios extranjeros y domésticos podrían alterar esa situación. Principalmente, más bien, los niveles de precios domésticos que los extranjeros, porque en el resto del mundo los niveles de precios tienden a ser más estables que en los países con menores niveles de desarrollo y que tienden a tener una inflación un poco más alta. Ok, entonces el modelo clásico ISLM no incorpora el comercio exterior de una forma endógena y por eso tenemos que adaptar ese modelo y construir un nuevo modelo. Ok, pero de todas formas, el modelo ISLM y así como el modelo de economía abierta que vamos a estar discutiendo ahora, ambos son modelos de corto plazo, están pensados para una situación en la cual en la economía existe un alto nivel de desempleo y por lo tanto existe capacidad ociosa y hay niveles de precios, los niveles de precios se mantienen constantes, es decir, hay rigideces de precio en ese corto plazo. Básicamente son supuestos que implican una curva de oferta agregada plana. Ok, cuando existe comercio exterior, pero ese comercio exterior de alguna forma lo queremos endogenizar, que dependa de variables internacionales, por ejemplo, o también de variables domésticas, tenemos que modificar nuestra típica definición de demanda agregada para que ya no solamente la demanda agregada aparezca un componente de exportaciones netas o de exportaciones menos importaciones, sino que tenemos que hacer que las exportaciones y las importaciones dependan de variables que puedan ser determinadas endógenamente en el modelo. Recordemos que las variables endógenas del modelo ISLM eran la tasa de interés y el nivel de producción. Entonces tenemos que endogenizar de alguna forma ese componente de sector externo. Y por lo tanto, la demanda agregada total va a estar formada por una demanda agregada más bien doméstica de los agentes económicos como hogares, empresas y gobierno que consumen, invierten y gastan en bienes que están más bien pensados para el sector público en el último caso. Y esos, obviamente, a eso le tenemos que agregar la demanda de los productos extranjeros, que son las exportaciones, y restar cualquier importación que se haya generado por los agentes domésticos, ¿ya? Y esa es nuestra definición típica de demanda agregada. Pero ahora las exportaciones netas ya no pueden ser exógenas, sino que van a depender de algunas variables que se determinan endógenamente en el modelo. Entonces, primero deberíamos pensar qué explica el comportamiento de las exportaciones. Y obviamente, en la medida que en el resto del mundo aumente el nivel de ingreso, que crezca más la economía mundial o que crezcan más las economías de nuestros principales socios comerciales, entonces en esa medida nosotros vamos a eh, tener una mayor demanda por nuestros productos exportados, ¿sí? Entonces deberíamos esperar una relación positiva entre ingreso internacional y exportaciones. Y como dijimos previamente, el tipo de cambio real, que era una medida de competitividad del país, si R era mayor que 1, deberíamos esperar, mientras más alto fuera el tipo de cambio real, deberíamos esperar que se incrementaran las exportaciones porque los productos domésticos están siendo más baratos en relación a los productos extranjeros. Bueno, ¿qué pasa con las importaciones? Las importaciones, aquí olvidémonos del signo negativo por un momento, las importaciones debemos pensar que dependen positivamente del nivel de ingreso, ya que cuando aumenta el ingreso de nuestro país, se incrementa el consumo, pero el consumo eleva tanto el consumo por bienes domésticos, así como también por productos extranjeros. Entonces deberíamos esperar una relación positiva del ingreso nacional con respecto a las importaciones. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio real? También dijimos que cuando el tipo de cambio real bajaba, que era, por ejemplo, menor que 1, implicaba que los bienes domésticos se hacían más costosos.
comparado con los bienes extranjeros. Por lo tanto, en la medida que aumente el tipo de cambio real, deberíamos esperar que disminuyan las importaciones, por eso vemos un signo negativo arriba. Ahora, dado que las importaciones aparecen restando, es decir, todos estos efectos tenemos que aplicarle el signo negativo y por eso finalmente quedamos que las exportaciones netas dependen negativamente del ingreso doméstico y eso tiene que ver porque están aumentando las importaciones, lo cual disminuye las exportaciones netas, dependen positivamente del ingreso extranjero porque cuando aumenta el ingreso extranjero aumentan nuestras exportaciones y depende positivamente del tipo de cambio real porque a un aumento en el tipo de cambio real aumenta las exportaciones pero a su vez disminuye las importaciones. ¿Sí? Hay un efecto doble ahí. Ok, entonces, esta endogenización del modelo y que las importaciones y a su vez las exportaciones netas dependan del nivel de ingreso, significa que vamos a tener un nuevo componente que puede afectar los resultados que previamente habíamos obtenido con el modelo ISLM. Pero además estamos incorporando otros tipos de variables que antes no estaban presentes en el modelo ISLM. Y por lo tanto, podemos concluir que un aumento en el ingreso del resto del mundo va a elevar la demanda por nuestros productos, es decir, van a aumentar las exportaciones. Eso va a generar una mejora en la balanza comercial, a su vez incrementa la cuenta corriente y también esta mayor demanda por nuestros productos va a elevar la demanda agregada. Por lo tanto, en el equilibrio del mercado de los bienes que está representado por la curva IS, deberíamos esperar que un aumento en el ingreso extranjero moviera la curva IS hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio real está aumentando? Cuando aumenta el tipo de cambio real se dice que existe una depreciación del tipo de cambio real. Por el contrario, cuando está bajando el tipo de cambio real, se dice que existe una apreciación real de la moneda o una apreciación real del tipo de cambio. Entonces, si pensamos que existe una depreciación real del tipo de cambio de la moneda del país, eso va a inducir a un incremento en las exportaciones y una disminución en las importaciones, lo cual va a mejorar la balanza comercial, incrementa la cuenta corriente y también, obviamente, esta mayor demanda por nuestros productos va a elevar la demanda agregada, desplazando la IS hacia la derecha. Finalmente, un aumento en el ingreso de nuestro país va a elevar las importaciones, lo que va a empeorar la balanza comercial, disminuye la cuenta corriente y finalmente disminuye la demanda agregada. Por lo tanto, en ese caso deberíamos esperar que la IS se moviera hacia la izquierda. Entonces, nuestra curva IS, que representaba el equilibrio en el mercado de los bienes, ahora es igual a I. eh, eh, y en el equilibrio eso tiene que ser equivalente a la demanda agregada por los productos domésticos, que ya sabemos que implícitamente dependen del mismo nivel de ingreso, por ejemplo, por el efecto que el consumo depende del ingreso disponible, y también depende de las tasas de interés, por ejemplo, porque la inversión está inversamente relacionada con las tasas de interés. Pero además existe otro componente que son las exportaciones netas, que ahora la tenemos endogenizadas porque ellas dependen del ingreso de nuestro país, del ingreso del resto del mundo y también del tipo de cambio real. Entonces, en este sentido, dado que las exportaciones netas y en particular las importaciones dependen del ingreso de nuestro país, podemos definir un concepto que se denomina la propensión marginal a importar, que se refiere a qué fracción del ingreso se debería destinar a producto importado en la medida que ese ingreso se esté elevando. Entonces, en el fondo si aumenta el ingreso de nuestro país en una unidad, ¿qué fracción de ese aumento en el ingreso se va a destinar a importaciones? Esa es la propensión marginal a importar. Dado que una parte de los incrementos en el ingreso no se van a destinar a demanda por bienes domésticos, lo que va a ocurrir es que eh, una parte de ese ingreso se va a ir hacia un flujo de recursos, se va a ir hacia el resto del mundo porque nosotros vamos a estar importando productos que son comprados a partir del ingreso que se generó. Por lo tanto,
Eso tiene una implicancia sobre la curva IS, es decir, endogenizar las exportaciones netas hace que la curva IS tenga otra pendiente, porque básicamente recordemos que la pendiente de la curva IS es cómo cambia eh, el, la tasa de interés cuando cambia el nivel de producción, o si queremos verlo a la inversa, cómo cambia el nivel de producción cuando cambia la tasa de interés. Y por lo tanto, nosotros podemos imaginar que dado una baja en la tasa de interés, eso debería estimular la inversión, va a estimular la demanda agregada y a su vez eso va a incrementar el nivel de producción en el equilibrio. Pero ahora, como parte del ingreso no se va a destinar a consumo, a consumir bienes producidos internamente, sino que se va a destinar a consumir bienes que vienen desde el resto del mundo, entonces van a estar saliendo flujos de recursos de la economía hacia el exterior y por lo tanto el incremento en la producción de nuestro país, el incremento en Y, va a ser relativamente menor que lo que sería si es que no existiera esta propensión marginal a importar. Y por lo tanto, finalmente lo que vamos a tener es que, dada una variación en la tasa de interés, el cambio en el nivel de producción va a ser relativamente más pequeño en una economía donde tenemos endógenamente donde las exportaciones netas son endógenas. Por esta propensión marginal a importar. Y por lo tanto, la pendiente de la curva IS va a ser más empinada en una economía abierta con este sector externo endogenizado, que lo que sería en el clásico modelo ISLM de economía cerrada o con exportaciones netas, pero que sean completamente autónomas o exógenas. Ok, ¿cómo podemos demostrar lo que acabamos de decir? Bueno, recordemos que la curva y ese es el equilibrio entre producción y demanda agregada. Y la demanda agregada está formada por el consumo. Acá tenemos nuestra función de consumo, que es consumo autónomos, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, más la propensión marginal a consumir por uno menos la tasa impositiva, y el nivel de ingreso de esa economía, más la inversión, que tenemos inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés por la tasa de interés, más el gasto gobierno. Y acá tenemos dos elementos nuevos que son nuestra definición de exportaciones, pero que ahora están más bien más extendidas con nuevas variables, y menos las importaciones. ¿Qué nos dicen las exportaciones? Bueno, que las exportaciones van a depender de un nivel de exportación autónomo, que no depende de otros factores. Y luego tenemos una sensibilidad de las exportaciones al ingreso internacional, es decir, cuando aumenta el ingreso internacional deberíamos esperar que aumenten las exportaciones, por lo tanto este parámetro es intrínsecamente positivo. Y luego tenemos un parámetro X sub R, que es una especie de sensibilidad de las exportaciones al tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio real, deberíamos esperar que estén incrementándose las exportaciones, por lo tanto este parámetro también debería ser positivo. ¿Qué pasa con las importaciones? Decimos que hay un componente autónomo o exógeno de las importaciones, pero también las importaciones dependen positivamente del nivel de ingreso doméstico y por lo tanto está multiplicado por esta propensión marginal a importar. Y le restamos esta sensibilidad de las importaciones al tipo de cambio real. Recordemos que cuando aumenta el tipo de cambio real, deberíamos esperar una baja en los productos importados, porque los productos domésticos se están volviendo más competitivos, relativamente más baratos. Entonces, bueno, si agrupamos todos los términos que están multiplicando al nivel de ingreso, entonces, y los llevamos al lado izquierdo, nos queda ingreso menos propensión marginal a consumir, por uno menos tasa de impuesto, por el nivel de ingreso, más la propensión marginal a importar, por el nivel de ingreso, y eso decimos que es igual a todos los componentes que son exógenos. Acá básicamente lo que está incorporado en consumo, inversión, gasto gobierno, exportación, importaciones exógenas, pero también incorporamos estos otros elementos que dependen del ingreso internacional y que obviamente no está definido endógenamente en nuestro modelo, y el tipo de cambio real,
que al menos los niveles de precios extranjeros y domésticos podemos asumir que están fijos, pensando más bien en una situación de corto plazo y alto nivel de desempleo, pero que quizá el tipo de cambio nominal, cambios en el tipo de cambio nominal podrían estar afectando acá el tipo de cambio real. Ahora, los precios internacionales perfectamente pueden cambiar y los precios domésticos lo estamos asumiendo fijo más bien porque es un modelo pensado en el corto plazo donde hay capacidad ociosa, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos acá este componente que está asociado a la tasa de interés y la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Luego, si agrupamos estos dos términos que están asociados al tipo de cambio real en uno solo, básicamente es XR menos más MR, este parámetro finalmente va a ser el que esté explicando lo que sucede con el tipo de cambio real. Por de ahí surge este parámetro gamma sub R. Bueno, pero lo importante acá es que si dividimos todos los factores que estaba multiplicando al nivel de producción, nos va a quedar este efecto multiplicador 1 partido por 1 menos C por 1 menos T, pero ahora por más la propensión marginal a importar, y este último parámetro es el que no estaba típicamente en el modelo ISLM. Ok, luego, si agrupamos todos estos términos exógenos en este parámetro A asterisco barra, nos queda una expresión mucho más sencilla, y ahora despejando tasa de interés con respecto a nivel de producción y haciendo la derivada, finalmente obtenemos la pendiente de la curva IS. Y noten que el valor absoluto de esa pendiente, dado que está esta propensión marginal a importar, es un valor de pendiente mucho más alto en valor absoluto que la pendiente que obteníamos en una economía cerrada o alternativamente un modelo ISLM donde las exportaciones netas eran completamente exógenas, ¿sí? Por lo tanto, esta es la demostración de que la curva IS efectivamente tiene más pendiente cuando estamos endogenizando estas exportaciones netas. Otro elemento bien relevante que cabe destacar en esta nueva versión de modelo de economía abierta es que la curva IS no solamente responde a variaciones en el consumo autónomo, en, eh, en los cambios de las transferencias, en el gasto gobierno, inversión, tal como antes en las exportaciones e importaciones autónomas, sino que también el equilibrio de la curva IS se va a ver alterado si es que cambian algunos factores que endogenizan las exportaciones netas pero de todas formas que nosotros los consideramos que son exógenos, como el ingreso del resto del mundo. Noten que si aumenta el ingreso del resto del mundo va a aumentar las exportaciones netas y por lo tanto a cualquier tasa de interés, a una tasa de interés dada, la demanda por productos va a ser mucho mayor y por lo tanto el nivel de ingreso de equilibrio va a tender a ser más alto. Eso se traduce en que la curva IS se va a desplazar hacia la derecha si es que efectivamente está aumentando el ingreso del resto del mundo. Si por el contrario estuviera cayendo el ingreso del resto del mundo, deberíamos esperar una caída en nuestras exportaciones netas y que nos va a llevar a que la curva IS se desplace hacia la izquierda. Otro elemento es el tipo de cambio real. Ya habíamos dicho, si aumenta el tipo de cambio real, deberíamos esperar un aumento en las exportaciones netas, por lo tanto también el nivel de demanda agregada y nivel de producción de equilibrio va a ser más alto para cualquier tasa de interés dada. Eso implica un desplazamiento hacia la derecha si es que está aumentando el tipo de cambio real y un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS si es que estuviera cayendo el tipo de cambio real. Y ahora uno se podría preguntar qué pasa con I, ingreso doméstico. ¿Cambia la IS o no? Y la respuesta es no, no debería estar cambiando, desplazándose la curva IS porque la curva IS muestra un equilibrio de tasas de interés y nivel de producción. Entonces la curva IS no va a estar generando un desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda porque exista I en esta ecuación, sino que tal como decíamos antes, más bien que se genera un cambio en la pendiente de la curva IS gracias
a esta incorporación del I en las exportaciones netas. Ok, entonces en términos gráficos podemos observar que para una tasa de interés dada y cero, dibujando una curva IS y un nivel de producción I0, veríamos que un incremento en el ingreso del resto del mundo nos va a llevar a aumentar nuestras exportaciones, va a aumentar la demanda agregada en el equilibrio, el nivel de producción de equilibrio, y por lo tanto habría un desplazamiento en la curva IS de IS a IS prima. Ahora, este mismo gráfico nos sirve para explicar que si aumenta el tipo de cambio real, es decir, hay una depreciación real de la moneda, deberíamos esperar que también aumente la competitividad de nuestro país, porque los productos nacionales son relativamente más baratos que en el resto del mundo, y eso hace que aumenten las exportaciones y a su vez que disminuyan las importaciones. Por lo tanto, la demanda agregada aumenta, el nivel de producción de equilibrio también se eleva para esa tasa de interés dado, y por lo tanto la curva IS se estaría desplazando de IS a IS'. Otro elemento relevante que tiene que ser incorporado en el modelo de economía abierta son los flujos de capitales. ¿Y por qué? Porque los flujos de capitales van a estar afectando lo que suceda con el tipo de cambio nominal, y cambios en el tipo, variaciones en el tipo de cambio nominal, pueden estar alterando también el tipo de cambio real, que ya veíamos que tenía una implicancia en el mercado en el equilibrio del mercado de los bienes. Ahora, ¿de dónde vienen estos flujos de capitales? Básicamente tenemos que pensar que las economías del mundo están estrechamente relacionadas entre sí, y inversionistas de un país, además de invertir en activos físicos y también invertir en activos financieros de su país, pueden estar invirtiendo en activos físicos y financieros de otros países. Ahora, ¿qué cosa sería una inversión física? Cuando uno instala una planta de producción en otro país. ¿Qué sería una inversión en activos financieros? Más bien cuando yo compro acciones, cuando compro bonos de otros países. Ahora, la diferencia entre ambos tipos de inversión es que cuando uno instala una planta de producción en otro país, obviamente es una inversión pensada mucho más en el largo plazo. Mientras que cuando yo invierto en acciones, en bonos de otros países, en activos financieros de otros países, es una inversión que puede estar pensada en el largo, pero también puede funcionar en el corto plazo. Y por lo tanto, esa volatilidad que tienen los flujos de capitales que están invertidos en instrumentos financieros genera que haya una alta movilidad de esos flujos, de esos flujos de capitales, y que pueden estar yendo a buscar los retornos e instrumentos financieros que tengan los retornos y rentabilidades más altas posibles, dado un cierto nivel de riesgo, asumiendo un nivel de riesgo constante. Y por lo tanto, esta perfecta movilidad de capitales lo que va a generar es que si los activos, por ejemplo, si los activos financieros de nuestro país tienen un retorno, una rentabilidad más alta y una tasa de interés más alta en nuestro país, van a llegar flujos de capitales hacia nuestro país a invertir en estos activos financieros que están entregando un retorno más atractivo que el retorno que pueden obtener en otros países. Ahora, si los retornos, rentabilidades de estos activos financieros son menores en nuestro país, esos flujos de capitales muy probablemente se van a ir a invertir hacia otros países. Entonces, ¿en qué activos financieros uno puede invertir? Bueno, uno puede invertir en monedas de otros países, en acciones, en bonos, pagarés, bitcoins y otros tipos de instrumentos financieros, y eso genera un enorme flujo de capitales que está fluyendo entre los distintos países, y esa alta volatilidad tiene que ver con que distintos shocks pueden estar afectando a los precios de algunos instrumentos financieros en ciertos países, y por lo tanto eso puede motivar a que entren o estén saliendo, que estén comprando o vendiendo esos activos financieros. Ahora, todo este movimiento de alto flujo de capitales lo que genera es un impacto relevante sobre el tipo de cambio,
dado que si están llegando flujos de capitales para invertir en activos de nuestro país, esos flujos internacionales llegan en moneda extranjera, por ejemplo en dólares, y por lo tanto llegan esos dólares a nuestro país, pero tienen que invertir en acciones chilenas que están valorizadas en pesos, ¿ya? O en bonos que tienen que comprar en pesos. Por lo tanto, todos estos dólares se tienen que transformar en el mercado cambiario de dólares a pesos, lo cual incrementa la oferta de dólares en nuestro país y genera una presión para que baje el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio el que está bajando? El tipo de cambio nominal, recordemos, lo que vale una moneda con respecto a otra. Y a su vez, si cae el tipo de cambio nominal, podría tener un impacto en el tipo de cambio real, sobre todo si estamos asumiendo niveles de precio rígidos, ¿ya? Precios rígidos que hacen que el nivel de precio se mantenga constante. Ok, ahora, ¿qué pasaría si es que en nuestro país hay un shock negativo, una crisis social que hace que los instrumentos financieros, las acciones de nuestro país o los bonos no sean tan atractivos? Obviamente no van a ser atractivos porque si tenemos una crisis social significa que las utilidades que lleguen a generar las empresas que emiten esas acciones obviamente van a ser menores en el futuro. Y por lo tanto, eso puede generar una salida masiva de capitales hacia el resto del mundo, tratando de encontrar otros instrumentos que sean más atractivos. Y esa masiva salida de capitales tiene que salir en dólares, pero los inversionistas extranjeros y también potencialmente domésticos habían comprado, tenían activos en moneda doméstica, habían comprado acciones, bonos que estaban en pesos. Por lo tanto, lo que tienen que hacer para salir y llevarse sus capitales es vender esos activos financieros de nuestro país que están en pesos, cambian luego esos pesos por dólares y luego los dólares se los pueden llevar hacia otros países. Ahora, cuando están saliendo esos dólares, se genera obviamente una escasez de dólares en nuestro país que va a tener un impacto sobre el tipo de cambio nominal. Ahora, ¿qué va a pasar efectivamente con el tipo de cambio nominal? Depende de si en el país existe un tipo de cambio flexible o existe un tipo de cambio fijo. Y eso es lo que vamos a ir analizando con el modelo de economía abierta. Antes de entrar al detalle de cada uno de los casos con tipo de cambio fijo y tipo de cambio eh, flexible, tenemos que incorporar un elemento adicional asociado al flujo de capitales. Y es que eh, el supuesto de perfecta movilidad de capitales entre países y que nosotros seamos y el supuesto de economía pequeña y abierta al mundo, genera un efecto sobre la tasa de interés. Y este supuesto extremo de perfecta movilidad de capitales va a implicar que la tasa de interés de nuestro país no se puede desviar de la tasa de interés que predomine en el resto del mundo. Esto asume que los niveles de riesgo entre países son equivalentes, lo cual en la práctica, en la realidad puede no ser cierto. Hay países que son más riesgosos que otros. Y en ese caso, si hubiera un nivel de riesgo más alto en un país que en otro, entonces efectivamente la tasa de interés puede ser un poco más alta que la tasa de interés internacional. Pero bajo un supuesto muy extremo que estamos utilizando, pero que es útil para tratar de ejemplificar lo que pasa con los modelos de economía abierta de forma más sencilla, vamos a asumir que existe perfecta movilidad de capitales y en ese caso extremo, la tasa de interés de nuestro país no se va a poder desviar de la tasa de interés internacional. Y la explicación a eso de por qué ocurre es la siguiente. Por ejemplo, si la tasa de interés de nuestro país, la tasa de interés doméstica, fuera más alta que la tasa de interés internacional, lo que se generaría es que vendría una masiva flujo de capitales extranjeros, traen sus dólares y lo tratan de invertir, los transforman a pesos, ¿sí? Y empiezan a comprar activos financieros domésticos que están en pesos. Pero esa alta demanda por estos activos financieros domésticos se traduce en que va a aumentar el precio de esos activos financieros. Y nosotros vimos en las clases anteriores que demostramos que existe una relación negativa entre el precio del activo financiero y la tasa de interés o el retorno que entrega. Entonces, mientras
Si llegan flujos de capitales, transforman esos dólares a pesos y empieza a aumentar la demanda por estos activos financieros domésticos, sube el precio de estos activos financieros domésticos y va a bajar la tasa de interés, el retorno de estos activos financieros domésticos. Por lo tanto, mientras la tasa de interés doméstica siga siendo más alta que la internacional, van a seguir entrando el flujo de capitales, lo que va a generar una presión para que la tasa de interés caiga y llegue a ser la misma que la tasa de interés internacional. Por el contrario, si en nuestro país existiera una tasa de interés doméstica más baja que en el resto del mundo, asumiendo un mismo nivel de riesgo, entonces lo que pasaría es que los inversionistas nacionales y extranjeros se darían cuenta que les conviene más bien llevarse sus recursos hacia otros países, invertir dólares en otros países, y por lo tanto va a generar una masiva venta de los activos financieros domésticos, lo cual ante esta mayor oferta de venta de estos activos domésticos debería bajar el precio de esos activos financieros y elevar las tasas de interés. Mientras las tasas de interés sigan más bajas que las internacionales, van a seguir saliendo flujos de capitales, lo que va a ir eh, incrementando la presión para que la tasa de interés suba y llegue a ser exactamente igual a la tasa de interés internacional. Por lo tanto, efectivamente, bajo este supuesto de perfecta movilidad de capitales, la tasa de interés nacional debería ser exactamente igual a la tasa de interés eh, la tasa de interés doméstica debería ser exactamente igual a la tasa de interés internacional. Ahora, si no queremos ese supuesto tan extremo, podemos ajustar que la tasa de interés doméstica más el ajuste por riesgo país debería ser igual a la tasa de interés internacional. Ok, ¿qué más podemos decir? Bueno, para entender un poquito cómo la composición de la balanza de pago puede estar afectando el valor del tipo de cambio en los países, démonos el siguiente escenario. Pensemos que un país tiene altas exportaciones, pero a su vez importa poco. Eso significa que se genera una abundancia de dólares, producto de esta mayor exportación que importación. Esta abundancia de dólares debería generar una presión para que el tipo de cambio esté bajando, ¿sí? Ahora, por el contrario, si tenemos que las importaciones son altas comparadas con las exportaciones, probablemente vamos a tener una situación de escasez de dólares, por lo tanto, el valor del tipo de cambio debería tender a ser más alto en nuestro país. Ahora, eso también obviamente está afectado por lo que suceda en la cuenta financiera y de capitales. En la medida que estén llegando muchos flujos de dólares del resto del mundo, vamos a tener mayor abundancia de dólares, lo cual va a bajar el tipo de cambio nominal, mientras que si estuvieran saliendo flujos de capitales, va a generar una presión hacia, más bien hacia el alza del tipo de cambio nominal por esta escasez de dólares. Ok, entonces ahora entramos a los modelos de economía abierta con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio fijo. Vamos a analizar primero y luego vamos a ver qué sucede con el tipo de cambio flexible. A este modelo se le conoce como modelo Mandel-Fleming y ese nombre se debe a los apellidos de los autores del modelo. Entonces, en el modelo Mandel-Fleming, donde se incorpora comercio exterior endógeno y tenemos perfecta movilidad de capitales, entonces significa que el modelo ISLM, tal como lo habíamos visto antes, tiene que alterarse en algunos elementos, principalmente lo que tiene que ver con que la perfecta movilidad de capitales va a generar que la tasa de interés doméstica no se pueda desviar de la tasa de interés internacional. Eh, y si es que hubieran desviaciones, va a generarse una masiva entrada o salida de capitales. Ahora, eso tiene un efecto, esa masiva entrada o salida de capitales tiene un efecto sobre la política de tipo de cambio fijo que asumimos que ha adoptado el Banco Central. ¿Y por qué? Porque si existe una masiva entrada de capitales, significa que están llegando muchos dólares y se va a generar un exceso de oferta de dólares en el mercado, lo que debería tender a bajar el valor del tipo de cambio nominal. Pero, pero bueno, si el Banco Central se ha comprometido con un sistema de tipo de cambio fijo, entonces eso se va a traducir en que
la única manera de que se mantenga el tipo de cambio fijo es que se produzca un poder de compra que haga que esta oferta excesiva de dólares se compense con una mayor demanda por dólares. Y por lo tanto, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado, generando poder de compra, comprando dólares en el mercado para que el tipo de cambio se mantenga en el valor establecido, en ese valor de tipo de cambio fijo que ha definido. Por el contrario, si estuvieran saliendo flujos de capitales de nuestro país, entonces lo que pasaría es que habría una escasez de dólares, habría una presión para que suba el tipo de cambio nominal y por lo tanto en este otro caso el Banco Central tiene que salir a vender dólares al mercado para que mantener el tipo de cambio fijo. Ahora, ¿cuál es el problema con la compra o venta de dólares? Bueno, comprar dólares no involucra mucho problema porque el Banco Central compra los dólares y entrega billetes, moneda doméstica que él mismo está emitiendo. Por lo tanto, en ese caso no hay tanto problema, está almacenando los dólares en sus reservas. Pero el problema más grande surge cuando el Banco Central tiene que intervenir para vender dólares. ¿Y por qué? Porque el Banco Central no emite dólares, los dólares son emitidos por el Banco Central de Estados Unidos, que se denomina la Fed. Y por lo tanto, eso significa que la única forma que tiene el Banco Central para vender dólares en el mercado es vender dólares que haya acumulado en el pasado a través de compra de dólares. Y por lo tanto, si el Banco Central se compromete a mantener un tipo de cambio fijo, pero existe una presión muy alta en el mercado por dólares, una alta demanda por dólares, como el Banco Central tiene que salir a vender y a vender dólares, probablemente las reservas de dólares van a ir disminuyendo y en casos extremos podrían agotarse. Y por lo tanto, en ese tipo de situaciones, cuando el Banco Central ha mantenido un tipo de cambio fijo que no se condice mucho con lo que está ocurriendo en el mercado porque hay una alta demanda por dólares y el Banco Central ya se le están acabando los dólares de reserva, entonces en ese tipo de casos extremos, estas crisis cambiarias, lo que ocurre es que probablemente el Banco Central va a tener que devaluar la moneda. ¿Qué es una devaluación? Devaluación es cuando el Banco Central ha establecido un tipo de cambio fijo a un determinado valor, por ejemplo, inventemos 700 pesos por dólar, tipo de cambio fijo, pero después el Banco Central reconoce que a ese valor de tipo de cambio fijo él no es capaz de abastecer el mercado con dólares suficientes por la alta demanda que existe y por lo tanto al devaluar fija un valor más alto del tipo de cambio, sigue manteniendo un tipo de cambio fijo, pero reconoce que al valor tan bajo que lo tenía antes no lo puede sostener, y por lo tanto fija un valor de tipo de cambio fijo más alto. Por ejemplo, en la crisis de México, en el tequilazo, hubo una devaluación importante del peso mexicano. También en los años 80, que nosotros teníamos en Chile un tipo de cambio fijo, el Banco Central tuvo que terminar devaluando la moneda. Y también existen otros países que tienen tipo de cambio que dicen tener tipo de cambio fijo, pero a veces no tienen los dólares suficientes para abastecer el mercado y por lo tanto genera una serie de restricciones para que la gente pueda adquirir dólares, que es por ejemplo el caso de Argentina. Y adicionalmente surgen mercados negros en los cuales se transan dólares porque el Banco Central, por más que mantiene tiene un valor oficial del tipo de cambio fijo, la verdad es que los agentes económicos no pueden encontrar los dólares a ese precio por la alta demanda y la escasez que se genera de dólares y terminan vendiéndose en los mercados negros a un precio más alto, a un precio distinto. Bueno, entonces, en resumen, cuando el Banco Central mantiene un valor de tipo de cambio fijo, podría ese valor cambiarlo en algún momento, subirlo, que eso se denomina una devaluación de la moneda, y si es que baja el valor del tipo de cambio, se denomina en ese caso, baja el valor del tipo de cambio fijo, se denomina una avaluación o una revaluación de la moneda. Ahora, cuando los países tienen tipo de cambio flexible, hablar de devaluación o revaluación, evaluación de la moneda, eso es un error. ¿Por qué?
porque cuando el tipo de cambio es flexible siempre se tiene que decir que la moneda se deprecia si es que está aumentando el valor del tipo de cambio, o que se aprecia la moneda si es que está bajando el valor del tipo de cambio. Eso ocurre con un tipo de cambio flexible, por lo tanto la palabra devaluación, avaluación o revaluación solamente se ocuparía en el caso de un sistema de tipo de cambio fijo y no flexible. El tipo de cambio flexible hablamos de depreciación o apreciación de la moneda. Ok, entonces para ver qué ocurriría en el modelo en términos gráficos, en el modelo Mandel-Fleming con perfecta movilidad de capital y tipo de cambio fijo, vamos a hacer un shock de política. Vamos a pensar primero que existe una política monetaria eh, contractiva, supongamos que el Banco Central quiere bajar la cantidad de dinero que circula en la economía. Bueno, eso va a una contracción en M, en la cantidad nominal de dinero, debería generar a la tasa de interés prevaleciente, debería generar un exceso de demanda por dinero, lo cual va a provocar un aumento, debería inducir a que se eleven las tasas de interés en el mercado. Ahora, otra forma de explicar lo mismo es que si nosotros estamos contrayendo la oferta monetaria, entonces eso va a provocar un exceso de demanda por dinero, y una forma que tienen los agentes económicos de generar liquidez, de obtener dinero, es vender activos financieros. Entonces eso provoca un exceso de oferta de activos financieros, lo cual baja el precio, y sabemos que el precio de los activos financieros está inversamente relacionado con las tasas de interés. Por lo tanto, esas dos explicaciones nos llevan a la misma conclusión, y es que las tasas de interés deberían elevarse en el mercado doméstico. Sin embargo, el incremento de las tasas de interés no puede finalmente prevalecer o ocurrir en el mercado, porque ante este incremento de las tasas domésticas, los inversionistas extranjeros se van a dar cuenta que es atractivo venir a invertir a Chile, van a traer dólares desde el resto del mundo, van a traer dólares al mercado chileno, lo tienen que cambiar por pesos para poder invertir en estos activos financieros domésticos que están en pesos. Entonces esta masiva entrada de dólares lo que va a generar una presión para que baje el tipo de cambio nominal. Pero el tipo de cambio nominal no puede bajar porque el Banco Central se ha comprometido a una política de tipo de cambio fijo. Y por lo tanto, lo que debería ocurrir en este caso es que eh, el Banco Central tiene que salir a comprar este exceso de dólares que está en el mercado para sostener el valor del tipo de cambio fijo. Entonces, cada vez que compra un dólar, tiene que estar entregando pesos a cambio de ese dólar. Entonces, si está comprando muchos dólares, va a estar metiendo mucho dinero, pesos chilenos a la economía. Y eso provoca finalmente que toda esa contracción monetaria original en el fondo se traduzca en una expansión de la cantidad de dinero. ¿Hasta cuánto, hasta qué momento tiene que expandir la cantidad de dinero? Hasta que se elimine toda esta presión hacia el alza de las tasas de interés. Por lo tanto, la contracción monetaria inicial tiene que desvanecerse completamente a través de la compra de dólares que mete dinero, de nuevo pesos chilenos a la economía para comprar estos dólares, y por lo tanto eso genera que la oferta monetaria se esté expandiendo, se contrarreste esa disminución inicial. Y por lo tanto, en términos gráficos, lo que sucedería es que en el equilibrio tenemos una situación, en el equilibrio original tenemos una curva IS, una curva LM, asumimos que estamos en una situación de equilibrio y que en ese punto la tasa de interés doméstica es exactamente igual a la tasa de interés internacional. Pero si el Banco Central, como dijimos, está alterando la oferta monetaria, entonces va a generar un cambio en las tasas de interés. En este caso, en este gráfico que estamos viendo acá, vamos a mostrar un shock en el cual la oferta monetaria se está más bien expandiendo, no como el que habíamos discutido en la lámina anterior, que era, conceptualmente, que era una contracción. Ahora, en este gráfico hay una expansión de la oferta monetaria. Entonces,
Bueno, si aumenta la oferta monetaria, tiene que desplazarse la curva LM hacia la derecha, pero eso involucraría que la curva IS se cruza con la LM' en el punto E1 y E1 no puede ser un equilibrio porque noten que en ese punto la tasa de interés doméstica es más baja que la tasa de interés, que la tasa de interés internacional IF. Y eso se traduce en que se genere en este caso, una salida masiva de capitales, se vendan estos activos domésticos que están en pesos, los agentes internacionales obtienen pesos, pero luego tienen que cambiarlos por dólares y eso aumenta la demanda por dólares, además los dólares se van del país, los flujos de capitales se van hacia invertir en otros activos financieros que sean más atractivos en otros países y por lo tanto esa salida masiva de flujo de capitales genera una presión para que suba el valor del tipo de cambio. Como el Banco Central ha establecido una política de tipo de cambio fijo, entonces no puede dejar que el valor del tipo de cambio suba y por lo tanto tiene que salir a vender dólares y entregar estos dólares a estos inversionistas internacionales que están tratando de sacar los capitales hacia el resto del mundo. Y por lo tanto el Banco Central tiene que estar vendiendo dólares, pero cada vez que vende dólares, entrega dólares, pero recibe a su vez pesos. Por lo tanto, los pesos vuelven a las reservas, a las bóvedas del Banco Central, y eso hace que la expansión original que generó el shock de la expansión original de la oferta de dinero se esté contrayendo porque el Banco Central tiene que estar saliendo a vender dólares y recibiendo pesos a cambio de esos dólares. ¿Hasta en qué situación se genera este shock, esta intervención que tiene que producir el Banco Central? Bueno, mientras la tasa de interés doméstica siga siendo más baja que la tasa de interés internacional, la salida de capitales va a estar ocurriendo. Por lo tanto, eso genera una presión hacia el alza en el tipo de cambio. Y por lo tanto, el Banco Central tiene que salir a comprar, así tiene que salir, perdón, a vender tantos dólares al mercado de tal forma que se elimine esa presión y que se mantenga el valor del tipo de cambio fijo y por lo tanto está retirando dinero de circulación, sus monedas, sus pesos, y por lo tanto la LM se va desplazando hacia desde LM' a la curva LM original. Por lo tanto, la conclusión es que en un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central pierde la autonomía para desarrollar política monetaria expansiva, como vimos en este gráfico, o contractiva, como estábamos mencionando, discutiendo teóricamente antes. ¿Y por qué? Porque cada vez que genera un cambio en la política monetaria, una expansión o una contracción en la cantidad de dinero, la cantidad nominal de dinero, básicamente va a tener que salir a defender el valor del tipo de cambio y cuando defiende el valor del tipo de cambio puede estar vendiendo o comprando dólares, lo cual altera la cantidad de dinero que circula finalmente, de moneda doméstica que circula en la economía y finalmente contrarresta cualquier política inicial que haya generado. Por lo tanto, la política monetaria en este caso es inefectiva. ¿Por qué? Porque el Banco Central se ha comprometido a mantener un tipo de cambio fijo. Ahora la pregunta que uno se puede hacer es por qué algunos países desean tener un tipo de cambio fijo. Y una de las explicaciones es que en algunos países, sobre todo países que han tenido un comportamiento muy irresponsable en términos inflacionarios, donde la inflación ha sido muy alta, una de las formas que tienen los bancos centrales para tratar de frenar esa inercia inflacionaria es tratar de mantener un tipo de cambio fijo porque es una forma en la cual al menos los precios domésticos de los productos importados se mantengan más o menos constantes, porque obviamente pueden variar los precios internacionales de los productos importados, pero al menos por el efecto del tipo de cambio se van a mantener relativamente fijos, constantes. Y eso hace que todo el componente inflacionario de las importaciones se mantenga relativamente controlado. Y esa es una forma que les permite a los países entonces reducir las presiones o la inercia inflacionaria. Ahora, aun cuando esa política puede ser útil para controlar la inflación en países que han tenido la inflación relativamente alta, implica
un cierto riesgo que vamos a discutir a continuación, y por qué entonces países que mantienen tipo de cambio fijo tienen que ser bastante responsables en sus políticas económicas. Y para entender eso, entonces vamos a hablar de la política fiscal bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Aun cuando la política monetaria es completamente inefectiva para afectar el nivel de producción de equilibrio, porque si es que se expande, finalmente se va a tener que contraer, o si es que se contrae, después se termina expandiendo, volviendo la LM a su posición original. Entonces, bajo eso se produce porque el Banco Central se ha comprometido a mantener el valor del tipo de cambio fijo, y por esta perfecta movilidad de los flujos de capitales. Por eso que algunos países que tienen tipo de cambio fijo y que no tienen las reservas suficientes para defenderlo, ponen restricciones, algunas restricciones a la movilidad de capitales, le impiden a los agentes económicos internos incluso endeudarse en dólares, como ocurrió en el caso de Argentina, que prohibía ciertos tipos de compra o limitaba la cantidad de compras que se podían hacer en dólares. Eh, pero bajo un sistema de perfecta movilidad de capitales, para no desviarnos de nuestro modelo, entonces la política monetaria no era efectiva. Pero, ¿qué pasa en el caso de la política fiscal? Esa va a estar moviendo a través de cambios en las transferencias, del gasto de gobierno, incluso modificación de las tasas impositivas, va a estar afectando, va a estar moviendo la curva IS. Ahora, si desarrolla una política fiscal expansiva, la curva IS obviamente se va a desplazar hacia la derecha, lo cual debería generar un incremento en la demanda agregada y también los niveles de producción. Pero noten que cuando el gobierno está desarrollando una política fiscal expansiva, moviendo la curva IS hasta IS', eh, da una curva LM, el punto E1 no puede ser un equilibrio nuevamente, porque en ese punto la tasa de interés doméstica es más alta que la tasa de interés internacional. Y eso va a generar una masiva entrada de dólares a la economía, lo que va a generar una presión hacia la baja en el valor del tipo de cambio nominal. Y el Banco Central, como mantiene un tipo de cambio fijo, tiene que salir a defender su tipo de cambio, eh, y por lo tanto el Banco Central, dada esta masiva entrada de dólar que genera una presión hacia la baja en el tipo de cambio, tiene que salir a comprar dólares, y cuando compra dólares entrega pesos a los agentes económicos. Y por lo tanto, al incrementar la cantidad de dinero de pesos que circula en la economía, está moviendo la LM hacia la derecha. ¿Cuánto tiene que mover la LM hacia la derecha? Bueno, lo suficiente para que no haya una distorsión entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional. Por lo tanto, el equilibrio se alcanza solamente en el punto E2, donde, dado lo que hizo el gobierno con la política fiscal expansiva, la política monetaria, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cambiario, alterando la cantidad de dinero que circula en la economía, moviendo la LM a LM'. Ahí ya no hay ningún incentivo para entrada masiva de capitales, porque la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés extranjera. Ahora, eso implica dos cosas súper relevantes: que la política fiscal es muy efectiva para alterar el nivel de producción de equilibrio, ¿sí? Es decir, si estamos bajo el nivel de pleno empleo, muy bajo el nivel de pleno empleo con precios rígidos, y por lo tanto tenemos un tipo de cambio fijo, bueno, en ese caso la política fiscal nos va a contribuir mucho a que podamos alcanzar el nivel de pleno empleo. Ahora, el problema que tiene eso es que si en realidad nosotros estamos cerca del pleno empleo, supongamos que el pleno empleo estuviera en I0, el problema es que si el gobierno es irresponsable y trata de estimular la economía más allá del nivel de producción de pleno empleo, recordemos que nuestro modelo de oferta y demanda agregada nos mostraba que políticas expansivas de demanda agregada, como una política fiscal expansiva, no iba, en ese caso, cuando estábamos cerca del potencial, se iba a traducir simplemente en aumento de los niveles de precios. Este es un modelo de precio rígido, pero en el fondo lo que les quiero comentar es que si estuviéramos muy cerca del pleno empleo, entonces esta política fiscal expansiva, que genera una presión en la demanda agregada, se va a traducir finalmente en aumentos inflacionarios, y por lo tanto
y no se va a elevar la producción, si es que ya estábamos cerca del pleno empleo, se va a elevar marginalmente durante un corto lapso de tiempo, pero los niveles de precios finalmente van a aumentar y se va a traducir solo en presiones inflacionarias. Por lo tanto, eso significa que el gobierno tiene que ser muy responsable con su política fiscal si es que estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, porque cada vez que actúe la política fiscal expansiva va a elevar demasiado la presión sobre la demanda agregada y los niveles de producción, y por lo tanto, si es que ya estábamos cerca del potencial, eso se va a traducir en altas presiones inflacionarias. Y por eso se genera un problema cuando existe un régimen de tipo de cambio fijo. El Banco Central lo ha adoptado para tratar de bajar las presiones inflacionarias, pero por otra parte tiene un gobierno muy responsable que esté tratando de gastar mucho, de elevar el gasto público, aumentar las transferencias cuando ya estamos cerca del pleno empleo. Entonces, en ese sentido, una política fiscal expansiva sí es muy, muy efectiva con un régimen de tipo de cambio fijo, pero a su vez tiene que ser bastante responsable para no tratar de incentivar la actividad económica cuando ya estamos cerca del potencial, muy cerca del potencial. Ok, ¿qué ocurre con este modelo cuando en realidad tenemos perfecta movilidad de capitales, tal como antes, pero el tipo de cambio ahora es flexible? ¿Ya? Eso cambia completamente la situación porque en el modelo Mandel-Fleming, con tipo de cambio completamente flexible y perfecta movilidad de capitales, el Banco Central ya no tiene que intervenir defendiendo el valor del tipo de cambio nominal, sino que simplemente en una economía con tipo de cambio flexible, el valor del tipo de cambio va a depender de la oferta y la demanda por dólares, y obviamente el valor del tipo de cambio, esta oferta y demanda por dólares, depende finalmente de la composición de la balanza de pago. ¿Exportamos mucho o importamos mucho? Qué tanto estén llegando flujos de capital en inversión extranjera directa o inversión en cartera, en estos activos financieros, y por lo tanto, obviamente esa composición de la balanza de pago va a estar induciendo cambios en el valor del tipo de cambio no, nominal. Pero el Banco Central no interviene en el mercado de divisas. En el caso de nuestro país puede intervenir particularmente si hay unas desviaciones transitorias como para evitar volatilidad, pero no es que tenga como el compromiso de mantener un tipo de cambio fijo. Por eso en el caso de nuestro país el régimen se llama tipo de cambio flexible, pero eh, o de flotación sucia, porque se permite el Banco Central el derecho en algún momento de intervenir si considera que el valor del tipo de cambio estuviera muy desalineado con respecto a, a los valores que él estima que son razonables para la economía o para las pretensiones de sus políticas que luchan en contra de la inflación. Pero más bien son intervenciones muy, muy puntuales. Ok, entonces, en este caso extremo, sistema de tipo de cambio flexible, vamos a decir que el Banco Central no debería intervenir en el mercado de las divisas. Y por lo tanto, el tipo de cambio nominal fluctúa dependiendo de la oferta o demanda de moneda extranjera. En este caso, como el tipo de cambio se va a estar ajustando, si hay una escasez de dólares, el tipo de cambio va a tender a subir. Eso mismo induce a que, si está subiendo el tipo de cambio, que las exportaciones suban, y también en mediano plazo las importaciones deberían tender a descender un poco por esta alza en el tipo de cambio. Por lo tanto, el valor del tipo de cambio, esta flexibilidad en el valor del tipo de cambio, permite que la balanza de pago se pueda equilibrar en la economía, ¿sí? Por lo tanto, no deberíamos observar desbalance en la balanza de pago porque el ajuste se genera vía el tipo de cambio nominal. Ok, entonces como no tiene que defender ningún tipo de cambio fijo el Banco Central, por lo tanto, puede desarrollar política monetaria expansiva o contractiva sin preocuparse del tipo de cambio. Ahora, antes de estudiar entonces estas distintas opciones de política monetaria que tiene el Banco Central, recordemos lo que discutimos del tipo de cambio real. Eh,
el tipo de cambio real era una medida de competitividad de la economía de un país con respecto al resto del mundo, porque multiplicaba el tipo de cambio nominal por los precios el nivel de precio extranjero dividido por el nivel de precios domésticos, y si uno anulaba las unidades de estas variables, llegaba a la conclusión que el tipo de cambio real es cuántos bienes domésticos por unidad de bien extranjero yo tengo que entregar como país hacia el resto del mundo. Entonces, la medida que yo tenga que entregar más bienes que los que tiene que entregarme el resto del mundo, eso significa que aumenta la competitividad del país. Por lo tanto, una depreciación, un aumento del tipo de cambio real debe estimular las exportaciones y disminuir las importaciones, y por lo tanto, una depreciación real de la moneda o un aumento en el tipo de cambio real debería mover la curva IS hacia la derecha, tal como habíamos dicho antes. Y en el caso de una apreciación real de la moneda, debería desplazar la curva IS hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué puede haber una apreciación o una depreciación real de la moneda? Bueno, si cambian estos elementos. Nosotros hemos dicho que el modelo está pensado más bien en el corto plazo, por lo tanto los niveles de precios domésticos lo asumimos rígido, pero manteniendo ese supuesto, bueno, el tipo de cambio real entonces podría cambiar por cambio en el tipo de cambio nominal o por variaciones en los niveles de precio extranjero que efectivamente pueden ocurrir. Entonces, un aumento en el tipo de cambio nominal o un aumento en el nivel de precio extranjero debería llevarnos a una depreciación real de la moneda y se mueve la curva IS hacia la derecha, o una baja en estas dos variables a una apreciación real de la moneda y la curva IS se desplazaría hacia la izquierda. Ok, antes de discutir los shocks de política monetaria, veamos cómo la economía se ajusta a shocks reales, que provienen más bien de shocks de demanda agregada, asociada a consumo, inversión, gasto de gobierno o bien un shock internacional. Entonces, pensemos que estamos en una situación de equilibrio, la curva IS, la curva LM, en el punto, estamos en el equilibrio N0, porque en ese punto la tasa de interés doméstica es exactamente igual a la tasa de interés extranjera, ¿sí? Estamos en una situación de equilibrio, pero supongamos que hay un shock negativo en el resto del mundo que genera una caída del ingreso internacional, una caída de la demanda por nuestros productos, lo que induce una reducción de las exportaciones, ¿sí? Bueno, si ocurre eso, la caída de las exportaciones debería mover la curva IS hacia la izquierda. Pero noten que el punto E1 no puede ser un punto de equilibrio porque la tasa de interés doméstica estaría mucho más baja que la tasa de interés internacional, que es IF. Entonces, eso va a generar una salida masiva de flujos de capitales, porque los retornos en nuestro país están siendo muy malos comparados con los retornos en el resto del mundo, y eso entonces genera una salida masiva de capitales, y estos capitales venden estos activos domésticos que están en pesos, los venden, transforman a pesos, pero luego necesitan llevarse dólares, por lo tanto aumenta la demanda por dólares. Y el banco, sabemos que el Banco Central no interviene porque está en un modelo de tipo de cambio flexible, y por lo tanto necesariamente esta salida masiva de dólares implica una escasez de dólares en la economía, y eso eleva el valor del tipo de cambio nominal. Como estamos asumiendo precios rígidos domésticos, entonces esa alza en el tipo de cambio nominal induce un aumento en el tipo de cambio real, lo cual hace que los bienes domésticos sean más competitivos con respecto a los bienes internacionales, elevando las exportaciones, bajando las importaciones, y por lo tanto la curva IS debería entonces retornar a la situación de equilibrio. Eh, por lo tanto, vemos que un shock negativo provoca, sea provocado por el resto del mundo, un shock negativo de exportaciones, que caigan nuestras exportaciones, se termina compensando gracias al aumento en el valor del tipo de cambio nominal, que después eleva el tipo de cambio real, y eso entonces favorece de nuevo a nuestras exportaciones, hace más competitivos nuestros productos domésticos, caen algo las importaciones, y por lo tanto la economía debería retornar al equilibrio, incluso sin intervención
de políticas fiscales o monetarias. Obviamente, si uno quiere acelerar el proceso, podría generar alguna política fiscal expansiva para retornar más rápidamente al equilibrio, ¿ya? Pero el punto es que la economía igual se podría ajustar finalmente sola. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno está generando una política fiscal expansiva? Ahora estamos pensando que la IS, en vez de contraerse, se expande, ya de IS a IS'. Bueno, acá noten que el equilibrio originalmente estaba en cero porque la tasa de interés doméstica era igual a la tasa de interés internacional, pero la expansión de las perdón, del gasto de gobierno induce un movimiento en la curva IS a IS' y eso debería inducir un alza a las tasas de interés, que ya sabemos que no puede ocurrir, porque esta alza a las tasas de interés genera una masiva entrada de capitales eh, que traen dólares para invertir en el país, se cambian esos dólares por pesos, esta abundancia de dólares baja el valor del tipo de cambio, que sabemos que es flexible, entonces existe una apreciación en el tipo de cambio nominal, pero esta caída en el tipo de cambio nominal, asumiendo precio rígido, debería inducir una baja también en el tipo de cambio real. Por lo tanto, los bienes domésticos se vuelven menos competitivos, menos atractivos para ser consumidos en el resto del mundo. Y eso finalmente tiene un efecto negativo sobre las exportaciones netas y debería estarse entonces devolviendo la IS hacia una situación de equilibrio. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? En el modelo ISLM de economía más bien cerrada, decíamos que el gasto fiscal, si era expansivo, inducía a un efecto de expulsión de inversión privada, lo cual tenía efectos negativos para la acumulación de capital y el PIB potencial futuro. Pero acá noten que en este modelo extremo de perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible, entonces cuando el gobierno desarrolla políticas fiscales expansivas, eh, existe como un efecto de expulsión, pero no sobre la inversión, sino que más bien sobre las exportaciones. Por lo tanto, políticas expansivas del gobierno inducen una caída de las exportaciones netas por el efecto negativo que se termina produciendo en el tipo de cambio nominal, y a su vez que eso induce una caída en el tipo de cambio real. Por lo tanto, como ya hemos visto en estos dos casos, vemos que si la curva IS se movía hacia la izquierda, volvía, retornaba hacia el equilibrio. Si la curva IS se mueve hacia la derecha, vuelve, retorna hacia el equilibrio, por este efecto del tipo este salto en el tipo de cambio nominal que afecta al tipo de cambio real y que está después moviendo lo que ocurra con las exportaciones netas. Entonces la conclusión es que shocks reales que estén afectando a la economía, a la demanda agregada, no deberían afectar el nivel de producción de equilibrio cuando la economía, porque la economía se termina ajustando sola. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones por qué nuestro país finalmente en términos históricos pasó de tipo de cambio fijo a tipo de cambio flexible, porque digamos que para las economías pequeñas y abiertas como la chilena, y que eh, eh, el valor de que exista un tipo de cambio flexible permite que la economía se ajuste con los saltos en el valor del tipo de cambio a través de un movimiento en el comercio exterior, en las exportaciones netas. Eso aísla un poco a la economía de shock negativos o shock positivos que podrían estar generando volatilidad en el nivel de producción. Obviamente este ajuste no necesariamente es automático, porque se demora un tiempo a que las exportaciones netas se puedan ajustar. Entonces, no significa que no se requiera política fiscal, por ejemplo, expansiva para volver a la economía al nivel de pleno empleo, pero lo que sí estoy diciendo es que si no interviniera el gobierno en el modelo de economía abierta con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, la economía igual se tendería a ajustar por eh, eh, por este aumento en el tipo de cambio nominal que induce aumento del tipo de cambio real y que termina estimulando las exportaciones netas. Entonces las exportaciones netas como endógenas como que generan un efecto aislante sobre estos shocks positivos o negativos que se estén produciendo en la economía. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio flexible, perfecta movilidad de capitales, pero cuando tenemos una política monetaria más activa? Ya sabíamos que la política monetaria
era inefectiva con tipo de cambio fijo, pero ¿qué pasa con tipo de cambio flexible? La conclusión es que la política monetaria va a ser muy efectiva para alterar los niveles de producción de equilibrio con un tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a ver acá con nuestro ejemplo gráfico de qué ocurre con un shock de política monetaria expansiva. Supongamos que está una curva IS original, LM original, tasa de interés de doméstica igual a la tasa de interés extranjera, el equilibrio está en el punto E0. Bueno, ¿qué pasa si el Banco Central quiere estimular la actividad económica y a través de una política monetaria expansiva? Entonces mueve la LM hacia LM'. En ese caso, eh, vemos que ese movimiento, dado una curva IS, provocaría que las tasas de interés domésticas sean menores que las tasas de interés internacionales y por lo tanto se generaría una masiva salida de flujos de capitales, lo cual impacta en el tipo de cambio nominal, genera una presión para que suba el tipo de cambio nominal. Dado el supuesto precio fijo, el tipo de cambio real va a subir, mejora la competitividad de los bienes domésticos y por lo tanto estimula las exportaciones netas, lo cual finalmente mueve la curva IS hacia la derecha, hacia IS'. ¿Hasta cuánto se tiene que mover la IS? Bueno, hasta que finalmente la economía no se desvíe de la tasa de interés internacional. Y como vemos, entonces, la política monetaria no genera prácticamente cambios en la tasa de interés en la tasa de interés doméstica porque tiene que emparejarse a la tasa de interés internacional, pero sí esa política monetaria expansiva induce entonces a que la economía se ajuste y a que gracias al shock que se produce en el tipo de cambio nominal que afecta al tipo de cambio real, finalmente la IS se acomode para generar esta política expansiva que nos mueve desde I0 hasta I1. Ahora, lo contrario tendría que ocurrir si hubiera una política monetaria contractiva. En ese caso, la política monetaria contractiva es muy efectiva. El Banco Central puede reducir bastante el nivel de producción de equilibrio y la curva IS se tiene que acomodar al desplazamiento de la curva LM. Entonces, les dejo como tarea que piensen qué pasaría si es que el Banco Central entonces tiene una política monetaria contractiva, como la LM se mueve hacia la izquierda y cuál es el proceso de ajuste. Recuerden siempre que lo que ocurre con la tasa de interés doméstica induce un flujo de capitales, salida o entrada de capitales, lo cual va a afectar el tipo de cambio nominal y finalmente genera el ajuste en las exportaciones netas que mueven finalmente la curva IS. La conclusión de esto es que bajo un régimen de tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, el Banco Central puede ejercer una política monetaria independiente y además es muy efectiva para alterar lo que esté ocurriendo en la economía. Mientras que con un tipo de cambio fijo, el Banco Central no puede con su política monetaria alterar lo que ocurre en la economía, dado que se compromete a mantener un tipo de cambio fijo, con un cierto objetivo probable de estabilidad de precios. Pero eso lo condiciona a que tenga que intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares para sostener el valor del tipo de cambio. Ok, una vez que hemos discutido entonces conceptualmente cómo a través de estas curvas con este modelo Mandel-Fleming, cómo la economía se debería tender a ajustar a estos distintos tipos de situaciones, vamos a pensar cómo uno podría tratar de resolver ejercicios numéricos con un modelo Mandel-Fleming de economía abierta, tipo de cambio flexible, perfecta movilidad de capitales. Ah, y en ese caso, bueno, obviamente tenemos que tener unas funciones de comportamiento para el consumo, para la inversión, bueno, saber el gasto gobierno, transferencias, impuestos. Y por otra parte tenemos que tener los datos típicos de la curva LM, que son la oferta monetaria, el nivel de precios domésticos, la demanda por dinero, pero se agregan unos elementos que antes no teníamos en el modelo ISLM, y que son
que necesitamos determinar el tipo de cambio nominal, tenemos que saber cuáles son los niveles de precios extranjeros, probablemente el ingreso internacional, que en este caso no está explícitamente incorporado, pero podríamos ponerlo. Y además las exportaciones e importaciones ya no pueden ser exógenas, sino que tenemos una función de comportamiento para esas dos variables. Otra cosa que necesitamos conocer es la tasa de interés internacional. ¿Y por qué? Porque bajo perfecta movilidad de capitales, economía pequeña y abierta, recordemos que la tasa de interés doméstica no se puede desviar de la tasa de interés internacional. Por lo tanto, teniendo estos datos, queremos calcular cuál es el nivel cuál es el equilibrio de esta economía. Y lo primero entonces que podemos utilizar es la tasa de interés internacional, que sabemos que tiene que ser igual a la tasa de interés doméstica, entonces adoptamos el valor 10. Luego, imaginamos en qué ecuaciones podemos reemplazar esto. Tenemos la opción de reemplazar la tasa de interés el valor de 10 en la curva IS y la LM, pero la LM nos conviene más porque depende solo del nivel de ingreso y la tasa de interés. Por lo tanto, al tener el valor de la tasa de interés, podemos endógenamente calcular el valor del nivel de producción de equilibrio, que sabemos entonces que es 4.500. Luego reemplazamos el valor de la tasa de interés que la conocemos, la tasa de interés internacional, y el nivel de producción de equilibrio en la curva IS, y ahí nos vamos a dar cuenta que existe una variable que se puede determinar endógenamente, que es el nivel de tipo de cambio. Y por lo tanto, si reemplazamos los valores de I producción e I tasa de interés, nosotros podemos encontrar el valor del tipo de cambio, que en este caso es igual a 105. Es decir, en modelo Mandel-Fleming, tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, conociendo la tasa de interés internacional, entonces podemos encontrar el nivel de producción de equilibrio de la economía en términos domésticos, y luego de eso podemos encontrar endógenamente el valor del tipo de cambio nominal. ¿Qué pasa si estuviéramos analizando la misma economía, pero el valor del tipo de cambio o tipo de cambio nominal? Cuando digo tipo de cambio, siempre me refiero a tipo de cambio nominal. Cuando hablamos de real, hay que explicitarlo. Entonces, si el tipo de cambio fuera fijo, tipo de cambio nominal es igual a un determinado valor, por ejemplo 120, nos tenemos que preguntar cómo esta economía puede encontrar esta situación de equilibrio. Y bueno, sabemos que tenemos la tasa de interés internacional igual a 10. Tenemos también el valor del tipo de cambio nominal, que es fijo, está establecido. Por lo tanto, reemplazamos esos dos valores en la curva IS y encontramos de esa forma el valor de la producción de equilibrio, que es nuestra variable endógena. Y luego, otra variable que termina siendo endógena en este caso es que reemplazamos ese valor en la curva LM, y finalmente llegamos a que, dado que conocemos la tasa de interés que es 10, el nivel de producción de equilibrio que es 4.659,57, lo único que nos queda por determinar es la oferta monetaria, que termina siendo una variable endógena en este caso, que es 3.159,57. ¿Por qué? Porque el nivel de precio lo hemos asumido que es fijo. Ok, entonces con esto ya hemos descrito tanto en términos teóricos, gráficos, como numéricos, cómo uno debería abordar estos modelos de economía abierta. Ahora, la gracia de tener muy claro lo que ocurre en términos teóricos es que eso nos permite tener una base conceptual para saber si es que hacemos los ejercicios numéricos, si es que efectivamente el resultado numérico no está cuadrando, ¿no?, con lo que nos dice la teoría. Porque a veces uno puede hacer mal un cálculo, pero si sabe muy bien los resultados que debería tener el modelo teórico, entonces es más fácil una forma de contrastar cuáles son los resultados numéricos que, que hemos obtenido. Ok, y por lo tanto, les dejo como tarea que puedan imaginar qué ocurriría en estos dos ejercicios 1 y 2 si se genera una política fiscal o monetaria expansiva,
piensen siempre lo que debería decir nuestro modelo teórico en términos gráficos, qué es lo que ocurre, cuál es el mecanismo de ajuste de cada una de las variables, y después pueden generar algún ejercicio numérico para y que tiene que coincidir esos resultados numéricos con lo que nos dice nuestra teoría. Ok, con eso podemos concluir la sesión de este tópico.